Imagina que un animal extinto hace más de 10.000 años vuelve a caminar entre nosotros. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ha anunciado recientemente la empresa Colossal. El regreso del lobo terrible, una especie de lobo gigante que inspiró a los lobos huargos de los libros de Juego de Tronos. Pero, espera, ¿es esto realmente una resurrección de una especie extinta? El 1 de octubre de 2024, Colossal hizo historia anunciando el nacimiento de 3 cachorros modificados genéticamente: Rómulo, Remo y Khaleesi. Según la empresa, estos cachorros no son simples lobos grises, son oficialmente lobos terribles. O al menos, eso dicen. Estos cachorros nacieron tras un proceso que combinó ingeniería genética de vanguardia, secuenciación de ADN fósil de hasta 27.000 años y edición de genes con la técnica CRISPR. El resultado: lobos grises modificados para parecerse físicamente a sus parientes prehistóricos. ¿Suena impresionante? Lo es. ¿Pero significa esto que el lobo terrible ha vuelto? La respuesta corta: no exactamente. ¿Qué es realmente un lobo terrible? Fue uno de los grandes depredadores de la era de hielo. Pesaban más de 70 kilos, tenían mandíbulas fortísimas y durante mucho tiempo se pensó que eran simplemente lobos grises, pero más grandes. Sin embargo, un estudio genético de 2021 cambió esa idea por completo. Resulta que los lobos terribles y los lobos grises divergieron hace 6 millones de años. En otras palabras, no eran primos cercanos, ni siquiera primos lejanos. Eran especies totalmente distintas. De hecho, los lobos grises están más emparentados con los chacales o los perros salvajes africanos que con los lobos terribles. Así que transformar un lobo gris en un lobo terrible no es tan simple como editar un par de genes. ¿Qué ha hecho Colossal? Esta empresa identificó 20 genes clave que hacían únicos a los lobos terribles: tamaño, forma de la mandíbula, densidad del pelaje, color, y aplicó esas modificaciones al ADN de lobos grises mediante edición genética. De esas 20 ediciones, solo 15 están basadas en el ADN del lobo terrible. El resto afecta a características como el color del pelaje, que ya existían en los lobos actuales. Así nacieron Rómulo, Remo y Khaleesi, lobos grises modificados para parecerse a lobos terribles, pero genéticamente siguen siendo en su mayoría lobos grises. No se ha resucitado al lobo terrible, se ha creado un híbrido, una reconstrucción funcional, no una resurrección completa. ¿Qué significa esto realmente? Lo que ha logrado Colossal es impresionante desde el punto de vista técnico. Han demostrado que es posible recrear ciertos rasgos de especies extintas, pero no han traído de vuelta al lobo terrible como lo conocíamos. Faltan millones de diferencias genéticas que no se pueden corregir simplemente cambiando 20 genes. Y, por supuesto, la historia evolutiva, ecológica y conductual del lobo terrible no puede replicarse tan fácilmente. Además, estos cachorros están en un recinto controlado de 800 hectáreas en Estados Unidos, bajo estricta supervisión. No hay planes de liberarlos en la naturaleza. Por ahora son una demostración científica, no una restauración ecológica real. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Colossal tiene una visión ambiciosa: utilizar estas técnicas no solo para recuperar especies extintas como el mamut lanudo o el tilacino, sino también para salvar especies actuales en peligro de extinción, como el lobo rojo. Introducir diversidad genética, mejorar resistencias, fortalecer poblaciones vulnerables. La desextinción no es un fin en sí mismo, es una herramienta que podría ayudar a la conservación del futuro. Eso sí, hay debates éticos, ecológicos y científicos muy serios que no podemos ignorar. ¿Deberíamos gastar recursos en traer de vuelta a los muertos, cuando aún no hemos salvado a los vivos? ¿Podemos prever realmente el impacto de reintroducir híbridos genéticos en los ecosistemas? Colossal insiste en actuar con cautela. Y, de momento, sus proyectos son experimentales y confinados. Así que la próxima vez que escuches que han resucitado al lobo terrible, recuerda: no es una resurrección perfecta. Es una reconstrucción moderna, un homenaje genético a una especie que, de momento, sigue perteneciendo al pasado. Y aunque no te lo creas,
Sí que hay un ser vivo en la Tierra que lleva viviendo entre nosotros miles de años y además es el más grande que existe. Descúbrelo en este vídeo.